Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Guadalupe Esquivel Caballero. Bueno, y mi equipo y yo les vamos a exponer un poco sobre lo que es la confiabilidad en el método cuantitativo y en el método cualitativo. Bueno, y mi equipo está conformado por Fernando Salgado Ramírez, Belinda López Reyes, Yasmín Gómez Martínez, Diego Yair Rangel Martínez, Yuridia Suset Esquivel Montiel, Alejandro Rebollar Sánchez y su servidora María Guadalupe Esquivel Caballero. Bueno, y para comenzar con este tema es importante conocer qué es la investigación. Bueno, pues la investigación es el conjunto de esas actividades humanas que van destinadas a la obtención de nuevos saberes y también de nuevos conocimientos y su aplicación a resolver alguna problemática o interrogante que exista. Bueno, este concepto también comprende en la totalidad de los métodos que el ser humano maneja para ampliar un método sistemático y comprobable, el conocimiento que posee respecto del mundo y de sí. Bueno, la investigación también ha tenido un lugar muy importante en los intereses de los seres humanos desde la antigüedad, porque este método descubre verdades profundas del universo y también resuelve dilemas que nos encontramos día a día en nuestra vida. Y para hacer la vida más fácil y más larga y más digna. Es decir, esta investigación pues nos sirve para encontrar más conceptos, para resolver algún problema que tengamos día a día, porque encontraremos muchas ramas o soluciones que nos podrán servir. Bueno, ¿y qué es la investigación cuantitativa? Bueno, esta investigación es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemáticos y estadísticos para describir, explicar y predecir fenómenos mediante datos numéricos. Es decir, que lo que caracteriza a esta investigación es que se basa de datos numéricos para dar un análisis crítico mediante este resultado estadístico, y también mediante la realización de esta investigación podemos recopilar datos objetivos, valores numéricos que nos permiten medir las frecuencias de un fenómeno y observar condiciones reales. Y esto se logra entrevistando a un gran número de personas o a cierto número de personas de una población y recogiendo pues datos de la misma. Y a través de esta investigación los investigadores adquieren un conocimiento de los hechos empíricos, de los que se pueden derivar las relaciones entre las causas y los problemas. Inicialmente, la investigación ofrece valores numéricos que se basan en muestras, y sin embargo estos resultados pueden ser transferidos a poblaciones enteras por extrapoblación y así obtener mucho más conocimiento. Bueno, y la investigación cualitativa es el método que recoge y evalúa los datos no estandarizados. En la mayoría de los casos, esto se utiliza en muestras pequeñas y representativas con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de una decisión y motivación. Esta se basa en los hechos y en la realidad. Es decir, también que esta investigación, bueno, el investigador lo que busca es también opiniones de personas que estuvieron en los hechos reales, y también se basa en, en información que va recopilando. Bueno, también esta suele incluir dentro de sus técnicas y herramientas entrevistas, debates en grupo o métodos de observación. Los resultados y respuestas resultantes de este método se interpretan en función del contexto y no se representan cuantitativamente o con datos numéricos. La investigación representa información que no puede medirse directamente. Bueno, y aquí vemos algunas diferencias entre ambas investigaciones.
Bueno, en la investigación cualitativa es exploratoria y es utilizado para comprender las opiniones y motivaciones de los participantes, como mencionaba anteriormente. Y sin en cambio, la cuantitativa, esta se utiliza para cuantificar el problema mediante datos numéricos, es la diferencia. Bueno, y la cualitativa es un método que proporciona ideas y ayuda a desarrollar hipótesis, y en la cuantitativa utiliza datos medibles para formular hechos y describir los patrones de investigación. En la cualitativa, este, varían en la utilización de técnicas e instrumentos, como lo mencionaba anteriormente, y en la cuantitativa recopilan los datos y se basan en los números y en la estadística. En la cualitativa, el tamaño de muestra suele ser pequeño en, en el mercado o en la población que se desea investigar. Y en cambio, en la investigación cuantitativa es mucho mayor en comparación de la investigación anterior, porque las muestras son mayores y lo que buscamos son números para poder medir qué es lo que se busca, ¿no? En esta investigación, medir los datos y así sacar un resultado de estadística. Bueno, y esto sería todo. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasmin Gómez Martínez y yo les voy a presentar lo que es la confiabilidad. Para empezar, ¿qué es la confiabilidad? La confiabilidad es un atributo necesario en todas las pruebas cuantitativas que se utilicen para evaluar a alguien. Este se refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se puede aceptar los resultados obtenidos por un investigador basado en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio. Las exigencias en la educación universitaria demandan cambios en las estrategias de enseñanza y técnicas y los instrumentos que contribuyen a evaluar el aprendizaje estudiantil. Las metodologías activas como parte de la estrategia facilitan el desarrollo de determinados aprendizajes o competencias mediante situaciones o problemas vinculados con el mundo laboral y social. Esto requiere replantear, planificar y orientar la enseñanza centrada en el estudiado y utilizar técnicas e instrumentos para recoger información que se conduzca a emitir juicios apropiados, certeros y justos de los aprendizajes. También la confiabilidad depende de un proceso de observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, lugar y contexto, objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar juicios con otros observadores, sean estos investigadores o evaluados. Contexto, objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar juicios con otros observadores, sean estos investigadores o evaluados. En esta tablita les presentamos las metodologías activas dentro de la rama estudiantil. Primero que nada está el proyecto, que este es un conjunto de actividades que el estudiador realiza de manera individual o grupal durante un tiempo prolongado, con el propósito de atender un problema o un asunto, y produce un objeto, prototipo, informe oral o escrito. Sus técnicas es la observación sistemática, lista de cotejo, comunicación personal, bitácora de aprendizaje, tarea de ejecución y rúbricas. La siguiente es la solución de problemas. Este es un proceso mediante el cual realizando una serie de acciones y toma decisiones integrando conocimientos, destrezas y actitudes para responder o resolver un problema o una situación real para la cual no hay solución única. Sus técnicas es la comunicación personal, hojas de reflexión y autoevaluación, tarea de ejecución y una rúbrica. La tercera, aprendizaje cooperativo.
Este se define por ser un grupo pequeño de estudiantes en el que todos interactúan y participan para ayudarse mutuamente y entender un asunto, realizar una tarea o alcanzar una meta en común. Las técnicas o instrumentos es la observación sistemática, que son las escalas de cata en común. Las técnicas o instrumentos es la observación sistemática, que son las escalas de categoría, comunicación personal, la bitácora de aprendizaje y hojas de autoevaluación y coevaluación. Y de mi parte sería todo. Confiabilidad en investigación cuantitativa. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es un instrumento que dispone de estabilidad de datos obtenidos y da la anulación de riesgos entre variación de distintos casos y momentos de aplicación. Es decir, este instrumento debe de dar una estabilidad, de señalar que estime o que esté correcto para evitar que exista algún riesgo y que la información no sea totalmente clara. Este es un grado de instrumento que produce resultados consistentes y coherentes, es decir, correctos. Asimismo, es aplicación repetida a un mismo sujeto u objeto. En las investigaciones cuantitativas de tipo experimental, por ejemplo, se trabaja con instrumentos de distintos grados de complejidad, tanto mecánicos como electrónicos. Las características de estos van variando en las primeras medidas. La confiabilidad de estos instrumentos descansa en los aspectos previamente técnicos, también humanos, ya que no solamente importa el estado adecuado, sino el ajuste de los instrumentos, como la capacitación y el entrenamiento del personal que los está ejecutando. En el otro tipo no experimental, se requiere la elaboración de los propios instrumentos a utilizar para la recolección de datos o información, y pues no existe a partir de la consulta de sujetos de investigación. La confiabilidad de estos instrumentos se centra en los criterios que orientan la elaboración de los instrumentos, siendo fundamental su relación de coherencia respecto al desempeño de investigación y al resto del estudio. Estos instrumentos buscan que sean coherentes los resultados que se obtengan. ¿Cómo se hace el cálculo de la confiabilidad? Puede ser que sea una medida de estabilidad, confiabilidad por test. Esto quiere decir o se realiza en un proceso con un mismo instrumento de medida que se aplica dos o más veces a un mismo grupo de personas después de un cierto periodo. Y la recolección entre los resultados de las diferentes aplicaciones es objetivamente positiva, el instrumento se considera como confiable. En otro método, de formas alternativas o paralelas, es un procedimiento que no se administra en el mismo instrumento de medición, sino se van a administrar dos o más versiones equivalentes a esto, en donde las versiones son similares en contenido, instrucciones, duración y algunas otras características que van a ir dependiendo. Las versiones casi siempre, pues son dos o tres, se administran al mismo grupo de personas simultáneamente o dentro de un periodo relativamente corto. Este instrumento es confiable si la recolección entre los detalles de ambas administraciones es positiva de manera significativa. Los patrones de respuesta sí varían un poco entre las aplicaciones. De mi parte sería todo en cuestión de confiabilidad en la investigación. Lo que pretende este método de confiabilidad es que los resultados sean coherentes y precisos, que se validen tal cual los resultados para que se puedan expresar los correctos.
¿Qué es la confiabilidad y sus resultados? La confiabilidad deriva de diversas formas y determinación de las pruebas. La confiabilidad es una prueba y se refiere a la consideración de las calificaciones obtenidas por las mismas personas en ocasiones diferentes o con diferentes conjuntos de reactivos. Una prueba identifica el grado de diferencia individual de calificaciones arbitrales, aleatoria o medición mediante atribuibles que están relacionadas entre caracteres y variables que se están midiendo. Cualquier condición que esté irrelevante al propósito de la prueba representa un error de varianza cuando el investigador trata de mantener condiciones de las pruebas uniformes o formales. Es controlado mediante el ambiente en el que se lleva a cabo, como por ejemplo las instituciones limitan el tiempo, el rapport y otros factores similares que tratan de encontrar el error con más confiabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Yuridia Sucede Esquivel Montiel y les voy a explicar lo que es confiabilidad en la investigación cualitativa. ¿Qué es confiabilidad? Es una propiedad de las puntuaciones obtenidas cuando se administra la prueba a un grupo particular de personas, en una ocasión particular y bajo condiciones específicas. El concepto de confiabilidad externa implica que un estudio se puede repetir con el mismo método tradicional particular de personas en una ocasión particular y bajo condiciones específicas. Es una medida de replicabilidad de los resultados de la investigación. La validez en la investigación cualitativa se refiere a algo que ya ha sido probado, por lo tanto, se le puede considerar como un hecho cierto, el mismo que puede ser aplicado en la vida cotidiana, en las ciencias sociales y dar a un hecho válido permitiendo considerar como la mejor opción posible de otras entre tantas. Se repite con el mismo método sin alterar los resultados. Validez de constructo. La validez es una medida variable, es abstracta y latente, más que concreta, observable. Se denomina con constructo porque no existe una dimensión observable, existen dos. Validez convergente. El grado en que dos o más intentos de impedir es el mismo concepto, o validez discriminante. Grado en el que el concepto se difiere de otros y se determina en coeficiente. La validez del criterio mide la relación entre una variable externa, un índice o un indicador del concepto que se está midiendo y el instrumento que se considera. La validez de criterio se evalúa si una prueba refleja una cantidad de habilidades. Concurrente mide la prueba respecto a la referencia. La validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Un instrumento requiere tener representados a prácticamente todos o a la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las variables a medir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Jair Rangel Martínez. A continuación estaré presentando las conclusiones. Confiabilidad de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Investigación cualitativa. La investigación cualitativa se refiere al abordaje de los elementos de orden no cuantificable a estos atributos que no susceptibles de no encontrados numéricamente. Explica el estudio que puede repetir el mismo método sin alterar los resultados, es decir, de otra manera, es una medida de replicabilidad de los resultados de investigación. La confiabilidad de la investigación cualitativa, según Guillermo Briones, se refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se puede aceptar los resultados obtenidos por un investigador basado en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio. Investigación cualitativa.
La investigación cualitativa, la confiabilidad de un instrumento responde a la estabilidad de datos obtenidos y la anulación de riesgos de validez entre distintos casos y momentos de aplicación. Eso sería todo acerca de las conclusiones. Muchas gracias.